El Acuerdo 17-2020, cuya vigencia ya había sido aplazada 4 veces, finalmente quedó derogado por el gobierno de Alejandro Yamatei, por lo que transportistas ya no tendrán la obligación de contar con un seguro de responsabilidad para terceros. El mandatario ya había indicado anteriormente que el acuerdo no era justo, por los pagos que se tenían que hacer, por lo que se había dado prórrogas. Algunas organizaciones civiles ya se habían pronunciado por el alto número de víctimas de accidentes viales y que no tuvieron cobertura de seguro. Pareciera como que este cuerpo normativo ya había nacido con muchos defectos y era la situación de replantearse el hacer un nuevo acuerdo o modificar por lo menos en un 70-80% del acuerdo 17 de 2020. En ese sentido también se hizo la salvedad que es obviamente la reparación digna del daño. En el caso de hechos viales es obviamente el motor de este tipo de normativa, en donde hay también algunos aspectos de carencias, no solamente de esta ley, sino del reglamento de la ley y reglamento de tránsito, en donde la ley de tránsito habla sobre la obligatoriedad de contar todos los vehículos automotores tener un seguro vigente. Pero el reglamento de tránsito no habla de qué sanciones o multas se le pondría al conductor que no tuviera o al propietario del vehículo que no tuviera este tipo de seguro. Entonces, son vacíos legales que han dado que hablar y por eso era que la necesidad urgente de tener reuniones más seguidas, de eso se habló con el Ministerio de Gobernación, para poder proteger a la población guatemalteca, pero que no se viera esto solamente como un negocio para las aseguradoras, que según datos de alguien que habló de representantes de transporte urbano de Villanueva, en esas mesas técnicas habían hecho los cálculos y eran más o menos 600 millones de quetzales al año. El mencionado reglamento establecía que todo propietario de vehículo de pasajeros autorizado para circular por la vía pública debía contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes según la ley de tránsito. Porque considero que es una enorme responsabilidad el conducirnos con todas las obligaciones y cumplimientos reglamentarios en carreteras, calles y avenidas del país. Lógicamente, hacernos igualmente responsables de cualquier hecho que se suscite producto de nuestra participación en espacios públicos, me refiero a calles, avenidas o carreteras. Lamento mucho esta decisión. Vuelvo a decirles, tenemos más de 20 años de estar sujetos a la obligatoriedad del transporte extraurbano de pagar una póliza para pasajeros y hasta el momento pues nos sentimos que la peor inversión es no pagar este seguro porque lógicamente nos quita las responsabilidades que nosotros no queremos causar ni utilizar, producto de que esto implica no solamente la responsabilidad civil con los usuarios, sino además de esto un daño patrimonial significativo. En el artículo 2 indicaba que el seguro debía cubrir los daños que ocasionaran los vehículos a la propiedad privada, propiedad pública, al ambiente y a las personas que se condujeran o no en el vehículo asegurado. Debía haberse generado paralelamente una nueva reunión de mesa técnica para replantear el cuerpo normativo. Y como insisto, para que tuviera más sostenibilidad y no fuera cuestiones de decisiones temporales o de gobiernos de turno, pues hacerlo a través de un decreto del Congreso para hacerla más sostenible. Y la otra es también enfocar no solamente el tema reactivo, que sería el pago de las pólizas, y obviamente el hacerlas efectivas al momento de un hecho vial, sino no solo los temas de coyuntura, sino el tema de fondo, que sería que el Departamento de Tránsito, las PMTs, la Dirección General de Transportes, Provial, etcétera, evolucionaran y que realmente hicieran un mejor trabajo con mayores recursos, ya que el actual gobierno les ha recortado incluso el presupuesto a la mitad y eso todavía deja mucho que desear con el tema de prevención de hechos viales. Hay pocos esfuerzos realmente en el tema de educación vial, en el tema de control por parte de las personas que contratan a conductores o pilotos de transporte de carga y de transporte colectivo urbano y exurbano, en donde vemos atrocidades y responsabilidades de pilotos conduciendo en contra de la vía, incluso en carretera, a velocidades de competencia. Esos temas de fondo también deben de tocarse, no solamente el tema de la reparación del daño, sino más bien el tema preventivo. También debían cubrir a los afectados por muerte, lesiones, daños o perjuicios. Sin embargo, este acuerdo provocó la molestia de los transportistas, quienes realizaron diversas manifestaciones para exigir al gobierno que derogara el reglamento. El hecho de que la convicción en el transporte extraurbano, de que la peor economía ante las posibilidades de un accidente
nos hacen cumplir lo más posible, y digo lo más posible porque todavía algunos inconscientes porteadores autorizados y muchos transportistas ilegales que no son perseguidos, que no cumplen con esta obligación de cuidar la integridad de los usuarios mientras utilizan el servicio. Considero de que este gobierno no tiene digámosle así, el escenario para poder ser receptivos y que las propuestas puedan fluir. Consideramos, porque lo hemos conversado con sectores muy serios de nuestro gremio, de que lo pertinente es que las decisiones salgan del interno de la operación de nuestras actividades como transportistas. Y bajo esas circunstancias, consideramos además que el Ministerio de Comunicaciones debiera ser nuestro canal, pero en este momento en el que se está derogando el seguro para transporte de pasajeros urbano y de carga, lógicamente el Ministerio de Comunicaciones, como el posible canal para propuestas, está entretenido en los múltiples problemas que tiene la infraestructura vial. Creemos que esto nos da tiempo para poder madurar una propuesta que sea manejable, pero quiero, aprovechando la oportunidad de su medio, de externarle a nuestros compañeros en las diferentes actividades que lo que les pudo haber faltado fue hacer grandes clústeres para que pudieran verdaderamente conjuntarse ante los medios de aseguranzas, me refiero a las empresas que en Guatemala dan los seguros para esta cobertura y pudieran conseguir mejores precios. Al inicio, el gobierno de Alejandro Yamatei cedió y prorrogó hasta 4 veces la entrada en vigencia, hasta este día que finalmente resolvieron derogarlo. Por otra parte, existían otros paliativos planteados para la regulación del comportamiento al conducir por parte de pilotos en las diferentes rutas a través de dispositivos. Algunos recursos de amparo que han interpuesto algunos transportistas de transporte de carga y de transporte colectivo exurbano, y eso ha retardado algunos la funcionalidad o la puesta en marcha o vigencia de este cuerpo normativo, más que todo en algunos artículos en particular. Y uno que llama la atención, que ese no ha sido, digamos, cuestionado, que es el tema de la operación de transporte no autorizado llamado pirata, pues que es competencia desleal también de los que sí pagan impuestos, de los que pagan su tarjeta o licencia de operación en la Dirección General de Transportes. No hay una persecución en contra de esta ilegalidad que debiera de ponerle atención realmente tanto la Dirección General de Transportes como el Departamento de Tránsito y las PMTs, porque prácticamente ahora ya es considerado un delito y es derecho vigente, más no vemos que sea derecho positivo. Entonces hay aspectos de las leyes que lamentablemente se publican, pero los encargados de los funcionarios no hacen su trabajo o no tienen los recursos suficientes para hacerlo de una manera más eficiente. La Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito de Guatemala emitieron un comunicado en el que rechazan la medida tomada por el Ejecutivo. Hicieron un llamado a manifestarse contra los abusos y negligencia del gobierno. También la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, AGIS, publicó un comunicado en donde en primera instancia lamentaba la decisión de la derogación del acuerdo gubernativo, además de también mostrarse en contra de la decisión del Ejecutivo. El Ministerio de Comunicaciones ha sido verdaderamente un valladar difícil de accesar. Hemos intentado con el nuevo viceministro, con el recién, ya no es tan recién llegado ministro de Comunicaciones, con el que solamente tuve una ocasión de entrevista en la que aposentamos esperanzadoramente confianza en él, pero vemos que todo lo contrario, como que el transporte de pasajeros diseminado por los 108,000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país no es de su interés. Y pareciera que todo se circunscribe a infraestructura y a ver cómo se puede poner momentos y excepciones en el caso de Guatemala. Pero bajo esa premisa insistimos en que podemos construir, somos propositivos, no rehuimos a esto. Lamento de que algunas personas en el caso del Congreso pues solo promulguen leyes que no son prácticas, y cuando digo prácticas es la amplitud de las mismas sin una definición concreta, porque creen que solamente con lanzar una ley, el resto reglamentariamente es fácil de cumplir, y en el caso de la seguridad vial con los limitadores de velocidad, pues resulta pero muy amplio y muy difícil en nuestro entorno poder conseguir estos limitadores, porque buena parte de la gama de nuestras unidades pues son electrónicas y usan un software que lógicamente pues pondrían las unidades en desventaja por toda la diferencia topográfica de nuestras carreteras. Pero somos gente de apoyo y sobre todo de propuesta.
Mientras existe algún tipo de diálogo, los datos con respecto a la problemática de los accidentes de tránsito, marcando que en lo que va del 2022 se han reportado 1.009 accidentes, que involucran transporte de carga, público y pesado, ocasionando 455 personas fallecidas y 2.313 heridos.